Buenas tardes, nosotros somos el último grupo de la clase de matemática discreta y estaremos hablando de la máquina de estado finito. Este grupo está formado por Jonesty Richardson, Luis Alberto Mariñez, Emily Leonardo, Girandi Rojas y Jessica Guzmán. El origen de los autómatas finitos probablemente se remonta a su uso implícito en máquinas electromecánicas desde principios del siglo XX. Ya en el 1907, el matemático ruso Andrei Markov formalizó un proceso llamado cadena de Markov, donde la ocurrencia de cada evento depende con una cierta probabilidad del evento anterior. Esta capacidad de recordar es utilizada posteriormente por los autómatas finitos, que poseen una memoria primitiva similar, en que la activación de un estado también depende del estado anterior, así como del símbolo o palabra presente en la función de transición. La máquina de estado finito, también llamada autómata finito, es una abstracción computacional que puede describir el comportamiento de un sistema reactivo. Este se realiza mediante un número determinado de estados y un número determinado de transacciones entre dichos estados. Las transiciones de un estado a otro se generan en respuestas a eventos de entrada externos e internos, y a su vez estas transiciones pueden generar otros eventos de salida. Esto hace que las máquinas de estado finito sean una herramienta adecuada para el diseño de sistemas reactivos y sistemas transformadores. Un sistema reactivo es aquel que interactúa constantemente con su medio ambiente. Tiene la característica de ser conducido por eventos, la respuesta de tiempo es crítica y una vez que el sistema se activa permanece en ese estado de manera indefinida. En estos sistemas, los eventos llegan en tiempos impredecibles y el sistema debe tener la capacidad de responder de manera inmediata. Un sistema transformacional es aquel que recibe cierta información de entrada, realiza una cantidad de cómputo, produce cierta información de salida y luego termina. Ahora estaremos hablando acerca del diagrama de estado finito o diagrama de transición de estados. Este diagrama de estado finito es un gráfico que representa los diferentes estados de una máquina de estado finito y todas las transacciones posibles entre los estados. Como vemos en la imagen ilustrada, existen tres estados. Está el de yendo arriba, el detenido y yendo abajo. Cada uno de estos se van enlazando a través de transiciones que van indicando la flecha. Del detenido yo me puedo trasladar a yendo arriba y del de yendo arriba puedo trasladarme al detenido, y asimismo con el de yendo abajo. Del detenido yo me puedo desplazar hacia yendo abajo y de yendo abajo puedo desplazarme hasta detenido. Vamos a explicar brevemente cada uno de estas transiciones. El sistema está formado por tres estados: detenido, yendo arriba y yendo abajo, como acabé de decir. Los diferentes estados se los representa mediante bloques cuadrados, como en este caso vemos en las imágenes. También se le llama circuitos. Las transacciones se les representa mediante flechas que indican la dirección de transacción de un estado a otro, como si yo estoy en detenido, iré yendo arriba o yendo abajo. Los eventos para este ejemplo son los siguientes. El selección de piso. Este es un evento externo que se genera toda vez que un usuario selecciona un piso o llama al ascensor desde otro piso. El de arribo nuevo piso es un evento interno que se genera cada vez que los ascensores detectan que se ha arribado al nuevo piso seleccionado por el usuario. Cabe resaltar que los eventos se anotan en el gráfico por encima de las flechas de transición. Las condiciones de transición son las siguientes. El piso nuevo o piso actual, que este viene siendo la condición necesaria para que se produzca una transición del estado detenido al estado de yendo. El piso nuevo o piso actual es la condición necesaria para que se produzca una transición del estado detenido al estado yendo abajo. Las condiciones de transición se anotan por debajo de las flechas de transición, como vemos arriba en el gráfico. Una pseudo-transición inicial del punto rojo al estado detenido identifica a este último como el estado inicial
de la máquina de estado finito. Ahora vamos a ver la codificación en lenguaje C. Este sistema de control ascensor se puede decodificar en lenguaje C de la siguiente manera. Como vemos un ejemplo, en la imagen ilustrada vemos que ellos se van trasladando de estado a estado. Como vemos aquí, primero está detenido. Como cuando usted va a dirigirse a un ascensor, usted está detenido esperando que el ascensor venga. Cuando usted se monta, usted indica hacia dónde usted va, que va hacia arriba o si va hacia abajo, y así sucesivamente. Y ahí vemos detallado cada acciones que vamos haciendo mediante esto. Como se ve en la imagen, como acabé de decir, la máquina de estado finito se codifica generalmente en un bloque switch o case. Todos los estados del sistema están definidos en una numeración enum, y la variable estado almacena el estado actual del sistema. O sea, eso quiere decir que cada opción case representa un estado particular de la máquina de estado finito. Como por ejemplo, el case detenido, caso yendo arriba, caso yendo abajo, y así sucesivamente. En las transacciones se codifican mediante una reasignación de un nuevo estado a la variable de estado. Como por ejemplo, estado yendo arriba, estado detenido. Las condiciones de transición se codifican mediante sentencias condicionales if-else asociadas a una determinada transición. Como por ejemplo, piso nuevo, piso actual, else. Piso nuevo, piso actual, else. Y así sucesivamente. En una máquina de estado finito se asocian acciones o respuestas del sistema, salidas, ya sea con los mismos estados o con las transiciones. Por ejemplo, al pasar del estado detenido al estado yendo arriba, se activa el motor correspondiente que mueve el ascensor hacia arriba. Al llegar al nuevo piso, cambia de estado de yendo arriba a detenido, porque usted detuvo el ascensor. El motor se desactiva. Por supuesto, estos detalles han sido omitidos en el ejemplo, por conveniencia, para no complicar la descripción del mismo y para no confundir mientras voy hablando. Cabe resaltar, por otro lado, que las máquinas de estado finito no son diagramas de flujo. Esto es porque no deben confundirse con los mismos. En una máquina de estado finito, las acciones se asocian con las flechas transiciones, mientras que en el diagrama de flujo, las acciones se asocian a los vértices de la flecha o a los bloques de proceso. O sea que ahí vemos la gran diferencia entre los dos. Y cuando una máquina de estado finito se encuentra en uno de sus estados, obvio que básicamente se encuentra en reposo, esperando a que suceda un evento. Mientras que en el diagrama de flujo, el sistema se encuentra activo realizando una tarea, o sea que él es constante. Tipos de máquina de estado finito. Existen principalmente dos tipos de máquina de estado finito: las reconocedoras o detectoras y las transductoras. Reconocedoras o detectoras, llamada también detectoras de secuencia, realizan básicamente la detección de patrones o secuencias determinadas en respuesta a las entradas recibidas. Por su definición teórica, este tipo de sistema no proveen señales de salida, simplemente transicionan desde un estado inicial a un estado final de éxito, en cuyo caso se entiende que un patrón o secuencia ha sido reconocida exitosamente. Las MEF, detectoras de secuencias, son útiles en aplicaciones en las que se necesita verificar contraseñas, código o la validación de paquetes de datos en transmisión digital. Este último es un ejemplo muy típico de su uso. En este ejemplo, el único patrón que la MEF aceptará y reconocerá es el 57936. En realidad, cualquier patrón más largo que contenga la secuencia anterior, como 1257-936 o 573688, será también reconocido por la MEF. Sin embargo, la verificación de esos casos se ha omitido en el ejemplo por simplicidad. El estado inicial de la MEF es el denominado ninguno. Cualquier evento, número, diferente a 5, causará una transición al mismo estado, y solo la recepción de un 5 causará la transición al estado 1 bueno. La recepción de un 7
en el estado 1 bueno causará una transición al estado 2 buenos. Cualquier otro valor diferente causará una transición a ninguno, a lo cual obliga a reiniciar todo el proceso y así sucesivamente hasta llegar al estado 4 buenos. En el estado 4 buenos, un 6 causará una transición a abierto. A dicha transición está asociada a una acción salida del sistema, la cual consiste en desasegurar, por ejemplo, abrir una cerradura. Cualquier otro valor diferente de 6 obliga a reiniciar el proceso desde ninguno. En el estado abierto, un evento cerrar, por ejemplo, cerrar la puerta asociada a la cerradura, causará que el sistema transicione a ninguno, y a dicha transición viene también asociada una acción o salida del sistema que consiste en asegurar: el sistema cerró. Transductoras. Las MEF transductoras se caracterizan por generar acciones o salidas dependiendo de las entradas y o estados. Se implementan en sistemas embebidos, típicamente para las aplicaciones de control. Un ejemplo de este tipo de sistema es el ejemplo del ascensor ya analizado en la primera parte de este artículo. Aplicaciones de máquinas de estados definidos. 1. Máquina para venta de refresco. Ya que el estado actual, o sea, la cantidad de dinero que se ha depositado en ella, junto con la entrada actual, la moneda que se está depositando en cada momento, determinan la salida que el aparato entrega, o sea, nada o cambio o refresco y cambio, etc. La misma moneda produce diferentes salidas. 2. Cajeros automáticos. Ya que la entrada, tarjeta, NIP, botón, debe combinarse con una correcta serie de transiciones por estados, o sea, espera usuario, espera NIP, espera requisición de servicio, etc., para que se pueda obtener la salida deseada, o sea, billetes, impresiones de estado de cuenta, etc. La entrada, solicito 100 en el estado, espera NIP, no produce un efectivo requerido. 3. Circuitos secuenciales digitales. Ya que en los circuitos de este tipo es necesario conocer potencial o voltaje que guardan ciertos puntos dentro de los mismos, es decir, los estados, para que en combinación con los valores de los bits de entrada se conozcan los de salida. En un flip-flop se requiere de conocer el estado del mismo para saber qué salida representa. 4. Juego de combates. Al simular una pelea, se debe considerar que las entradas, o sea, los golpes, agresiones, recuperaciones, en combinación con el estado, o sea, el nivel de energía del peleador, determinan el efecto que se manifestará como salida, o sea, o tambalearse, o el jugador se caerá, o cansarse, o ser noqueado, etc. Ventajas y desventajas de las máquinas de estado finito. Ventajas. Son intuitivas y fáciles de entender. Abstraen convenientemente detalles secundarios que no son necesarios para el análisis del sistema en un alto nivel y se centran en aspectos claves del mismo. Aportan un componente visual que facilita el análisis y el diseño del sistema. Son universalmente aplicables. Su uso es común en sistemas de transmisión de datos y el uso de protocolos de comunicación. En programación, minimiza grandemente la tendencia a escribir y puede ayudar a reducir la cantidad de variables globales necesarias, aumentando al mismo tiempo la confiabilidad del sistema. Desventajas de las máquinas de estado finito. No son aplicables a todos los problemas de diseño. No funcionan bien en sistemas con una cantidad de estados en orden de las centenas o miles de estados, aunque en estos casos es posible la estructuración mediante una combinación de MEF más pequeñas. La adición de funcionalidad es un poco inflexible. Son planas. Por naturaleza, no poseen estructura definida y no permiten una jerarquización de los componentes que minimice la repetición innecesaria de ciertos estados.
Es fácil caer en el error de definir demasiados estados para el sistema, lo cual minimiza la eficiencia, o de definir menos estados del que es necesario, lo cual contradice el propósito de las MEF de reducir la cantidad de códigos convulsionando demasiadas sentencias condicionales del tipo if, then o else. Hasta aquí nuestra exposición. Esperamos que hayan aprendido bastante al junto de nosotros sobre el tema de máquinas de estado finitos. Gracias por su atención.